Listo, ya inicié grabación, así que vamos a empezar orando, ¿listo? Bueno, ay, Señor, buenas noches, Señor, buenas noches. Señor, gracias. Señor, tú eres muy bueno. Señor, hoy solo queremos venir delante de ti a entregarte este espacio. Señor, estoy seguro de que tú vas a hablar a nuestros corazones con esto, porque tu palabra es así, es poderosa, es eficaz, es cortante, como una espada de dos filos, como dicen hebreos. Y Señor, tú divides las intenciones del alma, del espíritu. Tu palabra juzga las intenciones del corazón más profundas, nos expone. Gracias, Señor, ¿qué haríamos sin tu palabra? Señor, ¿qué haríamos sin tus palabras? Tú mismo dijiste que no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. ¿Qué es de nuestras vidas si no te escuchamos hablar? Señor, podemos vivir sin comida, pero no podemos vivir sin escucharte. Hoy te pedimos que tú nos hables, como sé que lo vas a hacer, que a través de tus palabras tú sanes corazones, tú nos guíes. Sé tú, Señor, que seas tú hablando a través de este maravilloso libro de historias, Señor, que ya llevan milenios, pero seguimos aprendiendo de ellas. Señor, gracias. Gracias por tu paciencia, Señor. ¿Qué seríamos sin tu paciencia? Gracias por enseñarnos, por ser tan dulce. Solamente tú, Señor, por ser tan amoroso, o más bien por ser el amor mismo. Gracias, Señor. Te pedimos que nos revistas de ti para ser como tú eres, vivir como viviste. Señor, infúndenos aliento a través de tus palabras, quita todo ataque del enemigo, todo lo que quiera venir a interrumpir, Señor, toda carga, todo espíritu de temor, todo espíritu de duda. Señor, que salga de tu presencia. Queremos entrar en tu presencia, Señor, donde hay reposo, donde hay vida. En el nombre de Jesús. Ordenamos que toda carga, todo temor y todo peso se vayan y que tu presencia rodee el lugar donde cada uno de nosotros estamos. Cúbrenos, Señor, guárdanos. Confiamos en ti, confiamos en tu liderazgo. Gracias por la autoridad que nos diste. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos. Nada, bienvenidos nuevamente al estudio bíblico. Eh, Quiero pues compartirles ciertas cositas. No sé, dale, Sandrita. Ah, no, Dani, lo único que quería comentar es que sí, no sé, dijiste que podíamos compartir lo que leímos de la Sí, tarea. sí. De pronto ya leíste y quieres compartir algo que el Señor haya hablado a tu corazón con eso. Ah, bueno, teníamos que leer la capítulo 10 y 9, ¿no? 9 y 10. Ujú. El 9 es del versículo 8, si no estoy mal. Creo que es el versículo 8. Y el 10. Ujú. Y el 10. Bueno, un poquito de la continuidad de lo que nos estabas contando. Fue muy útil haber visto el mapa y poder entender dónde estaba el reino de Israel y de Judá, porque continúa hablando un poco sobre eso, especialmente cuando habla de la ira de Jehová contra Israel. Y básicamente lo que entendí es que los gobernadores de ahí eran soberbios, altivos de corazón, y cuando, cuando algo, no sé qué pasa, bueno, aquí dice cuando los ladrillos cayeron, dijeron volvamos a construir con otro material, edifiquemos.
pero no le agradó a Dios y Dios levantó un enemigo, a los sirios y los filisteos, y el pueblo en vez de ir a él, el pueblo en vez de ir a Jehová, ellos se convirtió, dice, porque el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos, Jehová cortará la cabeza y con la rama y caña en un mismo día. Entonces, pues ahí habla básicamente de lo que nos estás hablando. Dios permitió que los sirios y ellos pues los castigaran por medio de eso. Y ya en el capítulo 10 habla un poquito más de cuando Siria, el rey de Siria, se envaneció porque él creyó que las victorias que le había dado contra Israel eran pues hechos de sus manos y Dios pues básicamente dice que ellos también van a caer y que el castigo que estaba de Israel era solamente temporal. Entonces también pude ver ahí que el Señor es bueno, lento para la ira y amoroso para sus hijos y que aunque a veces permite cosas en nuestra vida, Él siempre va a rescatarnos y va a permitir esas cosas por un tiempo para purificarnos y volvernos a Él. Bueno, eso es lo que yo saqué de mi lectura. Muy bien, Sandrita, sí, tal cual. De hecho, ese va a ser un punto central en lo que veamos. Me gusta mucho eso, chicos, que realmente, pues, Sandrita nos compartió. Sé que seguramente habrán más que habrán leído. Gracias, Sandrita, porque creo que es muy valioso que nosotros podamos, justamente lo que les digo, como darnos cuenta del carácter de Dios, más allá de las historias. O sea, las historias están y a mí me encanta estudiarlas, pero me gusta mucho que de eso podamos nosotros extraer el entender cómo es el carácter de Dios. Creo que lo vamos a leer ahorita, pero me pareció muy llamativo eso que tú dijiste de que Dios le reclama a Israel no volverse a aquel que lo estaba castigando. O sea, es impresionante que nosotros nos podamos dar cuenta de que el castigo de Dios tiene como propósito atraernos hacia Él. Eso me parece hermoso, porque es que incluso cuando Dios está castigando, está amando. Y si tú entiendes que Dios está amando en todo tiempo y que aun cuando castiga, ama, o sea, la forma en la que tú vas a ver a Dios cambia completamente y acá se ve claramente. Claro, el Señor envió juicio, envió castigo, pero tenemos que no solamente quedarnos con, uy, Dios envió castigo. ¿Cuál era el propósito del castigo? Y era lo que nosotros hemos hablado ya desde Apocalipsis que estábamos estudiando. Incluso algo tan tremendo como la gran tribulación tiene el propósito de volver el corazón de Israel hacia el Señor y nosotros en nuestra vida personal, aún aquellas cosas que Dios permite como castigo para nosotros, lo hace con el objetivo de que nosotros lo veamos a Él. Y en la medida en la que ese castigo pues es más fuerte es porque nuestro corazón es más duro, pero el Señor siempre tiene ese el propósito de que nosotros lo busquemos a Él. Me encanta eso, me parece impresionante eso. Em, Dice Adrianita, Dani, ¿en esta temporada podemos recibir castigo de Dios? Sí, yo diría que sí, parcialmente, pero no lo llamo tal como castigo. A mí me gusta mucho Hebreos, sí, en el tiempo de la gracia. En Hebreos dice algo, dice que Dios a quien ama disciplina a todo el que tiene como hijo. Y dice en la Biblia como, ¿quién de ustedes si tiene un hijo acaso no lo disciplina? De hecho, incluso hace un hincapié en algo importante. Si Dios no trae castigo, o más bien, si un papá no castiga a un hijo es porque ese hijo básicamente es huérfano, no tiene padre. O sea, el autor de Hebreos nos está haciendo querer ver a nosotros como lo lógico de que ustedes tengan un papá es que va a llegar momentos en donde el papá ustedes tienen que disciplinarlos, porque los quiere ver crecer. Los que acá son padres no me dejarán mentir. Yo creo que yo que soy hijo entiendo de parte de mis papás que ¿qué sería de mi vida si nunca me hubiesen disciplinado? O sea, eso es no amar a tus hijos. Entonces, en este tiempo de la gracia, sí el Señor puede disciplinarnos o bueno, castigarnos, si se puede decir así, pero nuevamente, el propósito del castigo para sus hijos es diferente que el juicio contra sus enemigos. Entonces Dios a sus hijos los castiga buscando que ellos sean corregidos. A sus enemigos los destruye porque son enemigos. Entonces es diferente. Sí creo que en el tiempo de la gracia el Señor ejecute disciplina o castigo, pero es eso.
¿cuál va a ser nuestra perspectiva cuando nosotros somos castigados por parte del Padre? O bueno, somos disciplinados por parte del Padre. Pues creo que es lo que quiere el autor de Hebreos decir, o sea, que incluso deberíamos alegrarnos de pensar, hey, gloria a Dios, o sea, qué hermoso papá, gracias porque me estás haciendo caer en cuenta de que esto que estoy haciendo no está bien y tengo que corregirlo. Ahora, quiero hacer una salvedad. Dios no es como nosotros los seres humanos, que en medio del castigo que un padre pueda ejecutar sobre su hijo, ahí es carne, ahí es humanidad, ahí es naturaleza caída. ¿Qué le tiene la naturaleza caída? Odios, iras, rencores, arrebatos. Sí, Dios no es como nosotros cuando castiga. Dios cuando castiga es misericordioso. En medio de que castiga o en medio de que disciplina, es misericordioso. Porque no busca la destrucción de la persona, sino busca su restauración. Voy a nuevamente hacer la claridad. Si hay una persona que obstinadamente rechaza al Señor constantemente y es una persona que Dios la tiene por hijo, pues el castigo más duro va a ser en la medida en la que más duro sea su corazón. Eso está advertido en Deuteronomio 28, Levítico 26, donde Dios le dice a Israel, miren, si ustedes no se arrepienten de sus pecados, les voy a castigar. Y ese castigo espero que haga que ustedes, pues, corrijan su conducta y me busquen. Pero si aún después de eso no lo hacen, pues los castigo más duro. Y con eso espero que corrijan su conducta y me busquen. Pero si no lo hacen, pues más duro. O sea, y así, así, así sucesivamente hasta que llega a punto en donde el castigo de Dios es severo, pero incluso en medio de la severidad de su castigo, el propósito para los hijos al recibir disciplina del Padre es ser restaurados, es ser corregidos por parte de Él. ¿Listo? Entonces, creo que tener esa claridad respecto del carácter de Dios es muy bueno porque no estamos viendo ya, digamos, un Dios que tiene de pronto algo en contra de nosotros y que castiga desde el odio. ¿Cómo? O sea, el Señor no es así. Cristo murió por nosotros. Pero sí te digo esto, no sé quién acá sea papá. Díganme si o sea, si no fluye del amor que uno tiene por un hijo el que uno sienta y sepa que tiene que castigarlo en ocasiones. Por supuesto que sí, yo no soy papá todavía, pero yo me imagino que obviamente mis hijos no van a ser perfectos. Y yo sé que en mi amor voy a tener que en algún momento disciplinarlos de alguna manera. Obviamente espero ser guiado por el Espíritu cuando eso pase. Pero bueno, para continuar con la lectura, aunque tiene que ver un poco con lo que vamos a seguir leyendo, ¿listo? Entonces quedamos en Isaías 9 versículo 8. Acá viene como la parte de cuando el papá se pone bravo y hace como es su regaño. Mm, entonces, no sé quién le gustaría leer el versículo 8. Voy a ampliar un poco acá porque todavía no usaremos las notas. Versículo 8 hasta yo creo que hasta el 11. ¿Alguno le gustaría leer el apartado del 8 al 11? Dale, Steffi. Ira de Dios contra Israel. El Señor envía mensaje contra Jacob y cae sobre Israel, y todo el pueblo lo sabe, es decir, Efraín y los habitantes de Samaria, los que con arrogancia y orgullo de corazón afirman, los ladrillos han caído, pero con piedras labradas reedificaremos. Los sicomoros han sido cortados, pero con cedros los reemplazaremos. Si quieres leer el 11 también. Por tanto, el Señor levanta adversarios de Resín contra ellos e incita a sus enemigos. Listo, muy bien. Entonces dice que el Señor envió un mensaje en contra de Israel, ¿no? Me llama la atención algo ahorita que lo estábamos hablando y es que dice el versículo 9 que todo el pueblo lo sabe. Cuando el Señor, y creo que ustedes se habrán dado cuenta de esto con Apocalipsis, Jesús no es un Dios que le tenga miedo a dejarte muy claro qué es lo que tiene en contra tuya. Es decir, Él como buen padre sabe dejar en claro qué cosas estamos haciendo mal. Él no es un papá que se molesta y está bravo y se enoja con su hijo y no le dice por qué. No, ese no es Dios. Dios no es así. Dios como busca la restauración a través de la disciplina, que era lo que estábamos hablando ahorita. El Señor es muy específico con decir, y ustedes se acordarán, los que estuvieron en Apocalipsis conmigo,
que en todo el capítulo 2 y 3 el Señor dice, llega un punto en el que dice, este es el mensaje para la iglesia, esto es lo que tengo contra ti, que haces esto, esto y esto, y toleras estas enseñanzas. Sí, o sea, el Señor es un Dios que sabe dejar en claro, mira, hijo, estás haciendo esto mal y tienes que corregirlo. Él no es un Dios que hable de manera abstracta o que sea ira sin justificación, o sea, no es como que su ira simplemente venga sin motivo, porque, a ver, Dios es amor. En medio de ese amor, el Señor también expresa ira contra aquellos que lo desobedecen, contra aquellos que son sus enemigos, por supuesto, pero el Señor sabe dejar en claro cuando hay algo que estamos haciendo mal. Entonces me encanta que el versículo 9 dice, todo el pueblo sabe que el Señor envía un mensaje en contra de Israel. Dice, es decir, Efraín y los habitantes de Samaria. No voy a mostrarles el mapa ahora, no sé si quieren verlo nuevamente, pero Samaria era una parte que se encontraba más hacia la parte de arribita. Ay, creo que lo borré. Creo que debe estar en la papelera. Sí, acá está. Entonces, Samaria, de hecho, acá ustedes ya lo pueden ver. Vamos a restaurarla. Eh, todas mis notas no. Creo que los dejé en Basilea. Sí, acá está. Entonces ustedes pueden ver aquí, voy a tratar de ampliarles, solo como para que se ubiquen, aquí está Samaria. ¿Listo? Ahí lo vemos, en la parte superior de Jerusalén. Entonces dice que ese mensaje va para el reino de Israel. El reino de Israel, nosotros ya vimos, es la parte de arriba, ¿no? Entonces dice, es decir, Efraín y los habitantes de Samaria, los que con arrogancia y orgullo de corazón afirman, los ladrillos han caído, pero con piedras labradas reedificaremos, los sicómoros han sido cortados, pero con cedros los reemplazaremos. ¿De qué habla esto? Habla de, listo, cayeron los ladrillos que nos protegían con murallas, pues ahora nosotros vamos a poner piedras labradas y los vamos a reedificar. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? El Señor se encarga de que algo sea tumbado, pero este pueblo es terco y vuelve a levantarlo, pero de otra manera. Básicamente eso. Entonces, es como con orgullo, por eso dice con arrogancia y orgullo de corazón afirman, listo, Dios quiso tratarme por este lado, pues no voy a poner atención y voy a levantar esta otra parte. Eso habla de arrogancia, de no dejarse corregir. En este momento, Israel, Jacob, está siendo un pueblo que no se deja corregir. Entonces, el Señor dice, como ustedes no se dejan corregir, ya envió un mensaje en contra, no se dejan corregir, va a pasar lo siguiente, dice, por tanto, versículo 11, el Señor levanta adversarios de Resín contra ellos e incita a sus enemigos. ¿Se acuerdan de Resín? Que nosotros lo vimos la vez pasada, de hecho lo tengo acá escrito, Resín, la parte del reino de Aram Damasco. Entonces, el Señor mismo, ojo, esto es importante, ¿quién está enviando al enemigo para que ataque al pueblo de Israel? El Señor. Ok, voy a hacer voy a hacer un asterisquito pequeño como un apunte, como no sé si decirlo teológico o quizás pastoral. Conozco demasiadas personas y espero que no seamos de esos, por favor, que somos expertos, muchas veces nosotros los cristianos, somos expertos de, a ver, voy a decirlo y lo corrijo, ¿sí? De decir, este es el enemigo, es que es que el enemigo está haciendo esto, es que el enemigo, es que el enemigo, el enemigo, el enemigo. Hermano, sí. O sea, el enemigo está así y Satanás tiene una guerra contra nosotros, nos odia, nos aborrece, eso ya lo vimos. El dragón aborrece a la mujer y a toda su herencia, los que guardan el testimonio de Jesús, que es lo que dice Apocalipsis 12. Sí, el enemigo nos detesta, eso es una realidad. Pero conozco casos, más común de lo que pienso, de que todo es el enemigo y no se están dando cuenta de que Dios está permitiendo que haya juicio sobre sus vidas porque hay algo que tiene que cambiar. Entonces muchas veces es más fácil excusarme en que es que el enemigo me está haciendo esto, a yo tener una posición humilde de corazón y decir, tengo esto en mi corazón y la verdad es que no estoy, no he estado dispuesto a arrepentirme. Nuevamente, quiero aclararles. Por supuesto que Satanás nos aborrece, busca nuestro tropiezo, pero quiero como hacer de pronto esta exhortación a que muchas veces estamos excusando de que el enemigo está haciendo algo cuando realmente es que mi corazón tiene que ser quebrantado en un área.
No, es que el enemigo no deja que yo consiga esposa. Ah, ¿es el enemigo el que no deja que tú consigas esposa o es que acaso Dios te está llamando a que comprometas tu corazón con santidad y te molesta y no lo quieres hacer? O sea, es un ejemplo, ¿sí? O sea, pueden ser muchas cosas así. Entonces, que el Señor nos permita tener discernimiento y oídos sensibles para saber cuando algo es el enemigo, que sí pasa. Bien, obviamente experimentamos ataques espirituales y el enemigo se levanta. Ahí sí, como dijo Jesús, le dijo a Pedro, mira, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Ahora, este es otro detalle interesante. Jesús dice que Satanás tuvo que pedir permiso para zarandear a Pedro. Entonces, muchas veces detrás del pensar que es que el enemigo es súper poderoso y está haciendo un montón de artimañas en mi contra y él tiene todo el dominio y es el súper increíblemente incapaz yo de poder enfrentar al enemigo. No, hermano, muchas veces no es eso. Muchas veces realmente es que nosotros no estamos atendiendo la corrección que el Señor nos está dando. Porque acá dice claramente, es Dios quien está permitiendo que este ejército vaya en contra de Israel porque no ha tenido un corazón que se deje corregir. Entonces, vamos a ver más adelante que todo el Señor lo hace con la expectativa de que el pueblo y de que sus hijos lo busquen a Él. Pero acá es claro, el Señor mismo está, de hecho, levantando esos adversarios. Voy a seguir leyendo, dice, los arameos en el oriente y los filisteos en el occidente que devoran Israel a boca llena. Con todo esto no se aparta su ira, aún está su mano extendida. O sea, el Señor está enojado. El Señor está enojado. Dios puede estar enojado, pero siempre el propósito del enojo de Dios es buscar restauración. No me voy a cansar de decir eso porque o sea, en la medida en la que vayamos leyendo, ustedes se van a dar cuenta todo el tiempo. Entonces dice, el Señor pues corta de Israel la cabeza y la cola, la hoja de palmera y el junco. Ah, no, perdón, discúlpenme, miren. Dice, con todo eso no se aparta su ira, estoy acá, perdón. Y dice, pero el pueblo no ha vuelto a aquel que los hirió, no han buscado al Señor de los ejércitos, que era el versículo que nos compartía Sandrita. Tremendo, acá nos damos cuenta cuál es el propósito de la mano extendida de Dios, de la ira de Dios en contra de Israel, pues que se vuelvan aquel que los está disciplinando. ¿Y qué pasa? No lo hace. Entonces, de hecho ahí dice, no ha vuelto a aquel que los hirió. Si el Señor está trayendo quebranto a la vida de alguna persona, es para quebrantar su orgullo y para que lo busquemos. Aquí se ve claramente, si nosotros no atendemos a la corrección del Señor, pues el Señor nos corrige más fuerte como Padre, porque Él es un Padre y Él hace eso. Entonces, con Israel se porta de esa manera. ¿Qué esperaba el Señor? Que se volvieran a Él. No lo hicieron. El Señor, pues, entonces, Él corta de Israel la cabeza y la cola, la hoja de palmera y el junco en un mismo día. El anciano y venerable es la cabeza y el profeta que le enseña la mentira es la cola. Entonces Él dice, ¿qué está cortando? Esto es tremendo. Ojo a esto. Porque el lenguaje de pronto, porque la tengo en Nueva Biblia de las Américas, no sé si se comprende muy bien. Acá de pronto ya un poquito más. Los líderes de Israel son la cabeza y los profetas mentirosos son la cola. Y dice que el Señor los corta. Exhortación rápida. Cuando el Señor levanta a una persona en liderazgo, es una bendición, pero también es un llamado a responsabilidad tremenda. Porque el primero al que el Señor llama a cuenta siempre va a ser al líder. Y digo esto con temor de Dios porque me quiero casar pronto y desde ya he estado siendo llamado a ser cabeza de mi familia y sé que eso lo asumo pues o sea, ¿cómo decirlo? Sí, con honra quizás, pero con responsabilidad también. Porque entendamos algo, cuando Adán y Eva pecaron, ¿Dios a quién llamó? Adán. Exactamente. O sea, y ahorita tenemos mucho el movimiento feminista que habla mucho de que la mujer empoderada y que la mujer es la que lidera y que no sé qué, y va en contra de este modelo que Dios coloca. Y claro, nos encanta la influencia del liderazgo, pero no nos encanta la responsabilidad del liderazgo. Entonces, cuando la Biblia, por ejemplo, dice que el hombre es la cabeza del hogar, claro, por supuesto, esa es una posición de honra para el hombre, pero también es una responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que si el día de mañana la mujer está desprotegida, los hijos están desprotegidos,
O incluso si la mujer pega como pasó con Eva, ¿a quién va a llamar primero Dios? A la cabeza. Dios va a hablar primero con la cabeza y le va a decir, ¿qué pasó? Yo te puse de líder, tú tenías una responsabilidad, ¿qué sucedió? Y nuevamente les digo, o sea, yo digo esto con temor de Dios porque yo he experimentado como un pequeño adelanto de eso. Y realmente el llamado al liderazgo es que uno tenga una responsabilidad más grande delante de Dios. Se asume con amor, pero es una responsabilidad. Un paréntesis rápido. Entonces dice que los líderes responden y los profetas, porque acuérdense de que los profetas tenían la labor de ser quienes comunicaban la voz de Dios al pueblo. Entonces son los primeros a los que Dios disciplina, conforme a la responsabilidad que tienen y que Dios ha puesto sobre ellos. Entonces dice, pues los líderes del pueblo lo han engañado y lo han llevado por la senda de la destrucción. Terrible. Por eso el Señor no se complace en los jóvenes, ni tiene misericordia siquiera de las viudas y huérfanos, pues todos son unos hipócritas perfectos. Oye, es que Dios es muy malo, ¿cómo no va a tener misericordia de las viudas y los huérfanos? Ya, pero no estamos leyendo que incluso las viudas y los huérfanos, a causa de lo muy desviado que está Israel, se están comportando con perversión. O sea, la justicia de Dios nunca es injustificada. Dice, y todos ellos hablan necedades, pero aún así no quedará satisfecho el enojo del Señor. Su puño sigue preparado para dar el golpe. O sea, el Señor está molesto. Esa perversidad es como un incendio de maleza, que no solo quema las zarzas y los espinos, sino que también hace arder los bosques. ¿Cuánta debe ser en ese momento la maldad de la cual está permeada el pueblo de Israel como para que Isaías haga la descripción de, miren, es que, o sea, porque uno lo lee y uno dice, bueno, pero ¿qué tan malo puede ser? Pues Isaías está diciendo, sí, pues si la maldad fuera como un incendio de maleza, esto no es solo un incendio de maleza. Esto quema más allá. Quema zarzas, quema espinos, hace arder un bosque. O sea, el nivel de maldad en el que está Israel es muy serio, muy serio. De hecho, dice, su fuego hace subir nubes de humo. O sea, esto no es que Israel cometió una maldad como, no sé, como una fogata, como un árbol quemadito. Está hablando de un bosque entero incendiado cuyas nubes suben de ese nivel. Entonces dice, la tierra quedará ennegrecida por la furia del Señor de los ejércitos y el pueblo será combustible para el fuego. Y nadie perdonará la vida ni siquiera de su propio hermano. Hay crueldad. Atacarán a su vecino a la derecha, pero seguirán con hambre. Devorarán a su vecino de la izquierda, pero no quedarán satisfechos. Al final se comerán hasta sus propios hijos. Manasés se alimentará de Efraín, Efraín se alimentará de Manasés, y los dos devorarán a Judá. Pero aún así no quedará satisfecho el enojo del Señor. Su puño sigue preparado para el golpe. ¿Podemos hablar de lo serio que es esto? ¿Se acuerdan cuando yo les dije a ustedes que Acaz era era un rey tan malvado? Bueno, claro que Acaz es de Judá y acá está hablando de Israel. Pero, ¿se acuerdan cuando les dije que Acaz era un rey tan malvado que en esa época lo que estaban haciendo incluso era levantar dioses falsos y Acaz tomar a sus propios hijos y sacrificarlos quemándolos para como sacrificio a esos dioses? O sea, aquí entendemos que la ira del Señor es justificada. O sea, de pronto eso sobra decirlo, porque creo que acá todos deberíamos confiar que si Dios está irado, Él siendo amor y siendo misericordioso y lento para la ira, si llegaban al punto de que provocan la ira de Dios, para no trabarme tanto, es porque en serio han hecho cosas atroces. Y acá está claro, van a robarle a los de la derecha, a los de la izquierda, no van a estar satisfechos, se ponen en contra de sus vecinos, llegará al punto en que incluso lleguen hasta ponerse en contra de sus hijos y devorarlos. O sea, es terrible. Lo que acá se estaba haciendo, lo que el pueblo estaba haciendo es terrible. Es terrible. Los pecados del pueblo de Israel delante del Señor son terribles. Y por eso su mano está llena de enojo. Vamos ahora a Isaías 10. No quiero leer yo solo, yo a veces me emociono y sigo leyendo, pero no sé si alguno quiere leer del 1 al 4. Dale, Nicole. Dice, ¿qué aflicción les espera a los jueces injustos y a los que emiten leyes injustas? Privan a los pobres de la justicia y ay, perdón, ay, abuelita, me perdí, le niegan sus derechos a los necesitados de mi pueblo y explotan a las vidas y se aprovechan de los huérfanos. ¿Qué harán cuando yo los castigue? Cuando envíe el desastre sobre ustedes desde tierra lejana. ¿A quién acudirán en busca de ayuda?
¿Dónde estarán seguros sus tesoros? Irán tropezando como prisioneros, que quedarán tendidos entre los muertos, pero aún así no quedarán satisfechos. El enojo del Señor, su puño sigue preparando para dar el golpe. Listo. Muchas gracias, Nicole. Entonces acá nuevamente el Señor se va hacia aquellos a los que ha colocado responsabilidad. ¿Qué pasa con los jueces? Están establecidos para impartir justicia y dice que lo que hacen es impartir injusticias. Se olvidan de los pobres, de los huérfanos, de las viudas, los menosprecian y dice, bueno, y el Señor otra vez levanta esa pregunta, los voy a castigar. ¿Qué va a pasar cuando yo los castigue? ¿A quién van a buscar? ¿Será que van a venir a mí para arrepentirse para que yo los sane? ¿O será que van a ir a seguir buscando ídolos y a seguir y continuar y perseverar en su perversión? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde estarán seguros sus tesoros? ¿A quién irán en busca de ayuda? Pero al mismo tiempo, no lo entiendo solamente como lo que Dios espera, sino también es una señal de algo terrible. ¿Qué va a pasar? ¿Ahora quién los va a defender? ¿Dónde van a esconderse ahora? Cuando yo vaya con mi enojo por todas las cosas malvadas que han hecho estos jueces, de los cuales esperaba justicia, han hecho injusticia. ¿Dónde se van a esconder? Entonces el Señor sigue manifestando, Israel, es muy en serio que estoy enojado contigo. El puño del Señor sigue preparado para dar el golpe, como dice el versículo. Él sigue enojado porque, miren, leyes injustas emiten los jueces, privan a los pobres de justicia, niegan sus derechos a los necesitados, explotan a las viudas. Hay maldad en esa nación en ese momento. ¿Y qué hace el Señor? Está listo para enviar castigo. Un castigo tan serio que dice, ¿dónde se van a esconder ahora? Ahora, cuando el Señor habla aquí de que enviará desastres sobre ellos desde una tierra lejana, ¿ustedes saben a qué tierra lejana hacía referencia? ¿Se acuerdan de lo que vimos el capítulo pasado? ¿Cuáles son esas tierras lejanas? Asiria, exacto. Usagi y Cristian, exactamente. Creo que de pronto todos ahí lo supieron, aquí lo estaba resaltando yo. Rezim y Asiria. Entonces el Señor va a usar a Asiria, que es el enemigo de Israel, lo va a usar para castigar a Israel por las cosas malas que Israel ha hecho, a la expectativa de que Israel se arrepienta, pero los va a castigar. Entonces, miren lo que dice el versículo 5, tremendo. ¿Quién quiere leer el versículo 5? De hecho, hasta el 7. Ya vamos con los filisteos, pero primero del 5 al 7. ¿Alguno de pronto que quiera leer? Yo, por favor. Dale, Giselle. Ya. Asiria, instrumento de Dios. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo que ponga para ser hollado como lodo en las calles, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Listo, muy bien. Entonces miren que acá está reforzando el Señor lo que yo les dije ahorita. El Señor está diciendo, voy a leer, perdón, la nueva traducción viviente también para que tengamos como el contraste. Dice, aflicción le espera a Siria, vara de mi ira. O sea, el Señor está diciendo, ese imperio asirio realmente no se está dando cuenta, pero simplemente en mis manos es la vara de mi ira. Yo estoy enojado porque mi pueblo no me escucha. O sea, esa invasión de sirios, lo único que es vara de mi ira. Yo estoy enojado, entonces lo utilizo como vara. Pero, de hecho, dice, ¿qué aflicción le espera a Asiria? La vara de mi ira. Yo la empleo como garrote para expresar mi enojo. O sea, si se fijan cómo el Señor incluso eh, puede utilizar a las naciones enemigas para poder expresar el enojo que tiene con su pueblo a la expectativa de que ese pueblo se arrepienta. Entonces dice, envió a Siria contra una nación pagana. No sé si acá se refiere directamente a Israel, que le dice como, mira, ustedes están tan perdidos que son como una nación pagana.
contra un pueblo con el cual estoy enojado. ¿Y qué va a pasar? Asiria los va a saquear, los va a pisotear como a polvo bajo sus pies. Pero el rey de Asiria no va a comprender que es mi instrumento. Su mente no funciona de esa forma. Él solo quiere destruir y aplastar naciones. Entonces, Asiria, o sea, que es, listo, el enemigo del pueblo de Israel está, incluso el enemigo está siendo utilizado para que los propósitos del Señor se cumplan y llegue castigo sobre Israel y que Israel reaccione. Y acá empieza a describir que el rey de Asiria está igual de, o sea, está igual de perdido, no reconoce a Dios, no entiende que incluso es Dios quien le permite entrar a Israel a generar los estragos como castigo por la desobediencia de Israel. ¿Qué dice el rey de Asiria? Dice, pronto cada uno de mis príncipes será un rey. Se exalta el rey de Asiria. Mis príncipes van a ser reyes. Hemos destruido a Calno como hicimos antes con Carquemis, ciudades de allá. Hamad cayó ante nosotros como antes había caído Arfad. Destruimos Samaria como lo hicimos con Damasco. Entonces, fíjense que acá está escribiendo que bajó por todo este pueblo y viene con toda esta conquista y eso ha llenado su corazón de orgullo. Dice, no, nosotros ya vamos, conquistamos, acá somos los poderosos. Sí, hemos acabado con muchos reinos, versículo 10, cuyos dioses eran más grandes que los de Jerusalén y de Samaria. ¡Qué soberbia! No sabe con quién se está metiendo. Dios mío. Por eso derrotaremos a Jerusalén y a sus dioses, tal como destruimos a Samaria con sus dioses. Me escandalizan dos cosas. La primera, qué terrible Jerusalén teniendo ídolos y dioses. Samaria también, o sea, el pueblo de Dios lleno de dioses. Y segundo, no sé si el rey de Asiria está cayendo en cuenta de que realmente el Dios de esa nación es el Señor. Pero terrible. Después de que el Señor haya utilizado al rey de Asiria para llevar a cabo sus propósitos en el monte de Sión y en Jerusalén, tremendo ese versículo. Dios mismo sigue siendo rey por encima de todas las cosas. El Señor es rey y sigue siendo rey y debe ser a quien nosotros temamos. ¿Puedo decir esto? Hay demasiados cristianos asustados de Satanás. Le tienen más temor a Satanás que al Señor. Y quiero que se entienda lo que voy. Nosotros debemos respeto, honra, alabanza y temor santo al Señor. El Señor es quien debe ser a quien nosotros temamos. Entonces, esto me parece tremendo cómo el Señor incluso utiliza esos reyes enemigos para cumplir sus propósitos. Dice, cuando ya se hayan cumplido eso, mire, la arrogancia del pueblo de Asiria, ¿no? Dice, Dios se volverá contra el rey de Asiria y lo castigará porque es soberbio y arrogante. Y se jacta diciendo, otra vez el rey de Asiria, esto lo hice con el poder de mi brazo, lo planifiqué con mi astuta sabiduría, derribé las defensas de las naciones y me llevé sus tesoros. Puedo decir lo siguiente, incluso si en este momento en sus naciones está colocado un presidente o un rey que es malvado, el Señor está permitiendo que ese rey esté ahí para cumplir un propósito en la nación. O sea, ya sea que el propósito sea que la iglesia se arrepienta, que despierte, pero este versículo es fuerte. Sí, en cierta manera, y como no sé si se vieron el documental que les recomendé de Ovejas en medio de lobos, en el que dice tremendamente que, eh, no recuerdo el nombre ahorita bueno, Jamenei, el dictador musulmán que estaba en Irán, que perseguía a los cristianos allá, que los propios cristianos dicen que ese hombre terminó siendo el instrumento de Dios para evangelizar más fuerte de todos, porque ese hombre con toda la maldad y el Islam radical que llevó a la nación, lo que hizo fue que la gente se diera cuenta del verdadero rostro del Islam y abriera su corazón al Evangelio. Eso a mí me parece tremendo. Que los propios cristianos reconozcan que el reino, o sea, sí, el gobernante por el cual, o por el cual están ellos sufriendo persecución, está ahí con el propósito de causar quebranto en la nación a fin de que la nación sea más capaz de escuchar la voz del Evangelio. Eso es tremendo y eso es lo que líderes de la iglesia de Irán dicen. Entienden que incluso un gobierno tiránico como el que ellos sufren es parte del plan de Dios para que los ciudadanos
todas sus ciudades sean quebrantados y puedan escuchar la predicación del Evangelio. O sea, qué increíble la perspectiva que tiene una iglesia madura que sabe afrontar persecuciones y pruebas y entiende que Dios gobierna por encima de todas estas cosas. No sé si a ustedes les parece, pero me parece muy tremendo esto. Y en ese sentido, lleno de esperanza quizás a los que de acá sean de naciones que de pronto tienen reyes injustos. Podemos tener la misma sabiduría de pensar que si hay reyes injustos o políticos injustos que están de alguna forma quebrantando nuestra nación, tenemos es que saber cuál es el plan de Dios con eso, que de pronto pueda hacer abrir los oídos de su pueblo, puede hacer que la gente sea quebrantada para escuchar más del Evangelio. Ahora, no estoy diciendo que todos necesiten un gobernante maligno para que eso pase, no lo estoy diciendo. Tampoco estoy condicionando votaciones ni nada, porque por acá en Colombia ya hay. Estoy diciendo es que por encima de cualquier gobernante nosotros tenemos que buscar es el plan de Dios y confiar en en su gobierno. En el Señor está puesta nuestra esperanza, no en ninguna política, que esto es tremendo. Acá el Señor dice, pues incluso hasta un rey tiránico como el de Asiria estaba siendo usado para que mis planes fueran llevados a cabo y que el corazón de mi pueblo fuera quebrantado para que volviera a mí. Entonces dice, el rey de Asiria dice, no, es que esto lo hice yo. Y Dios dice, no, eso no lo hiciste tú. Yo estoy permitiendo que esto pase porque yo tengo un plan por encima de cualquier plan humano. Entonces dice, ahora bien, versículo 15, tremendo, miren esto. Ahora bien, ¿puede jactarse el hacha de tener un poder mayor que la persona que la usa? Devastador ese versículo, devastador. ¿Puede acaso un hacha pensar que es más poderosa que la mano que la está usando? Tremendo. Bueno, dice de hecho la persona. ¿Es la sierra mayor que la persona que corta? ¿Puede golpear una vara a menos que lo mueva la mano? Tremendos versículos, o sea, o sea, Isaías 10 es pura soberanía de Dios. O sea, acá nos damos cuenta de, hey, hay un rey por encima de todo, hay un rey, acá Dios está hablando como rey, yo soy rey, el Señor es rey. Bueno, no, no yo Daniel, me refiero, el Señor dice, yo soy rey, ¿no? Tremendo. Em, Dice, ¿puede caminar solo un bastón de madera? Por lo tanto, el Señor de los ejércitos celestiales enviará una plaga entre las orgullosas tropas de Asiria, y un fuego ardiente consumirá su gloria. Brutal. Ya vamos a ver más de esto. El Señor, la luz de Israel, me encanta que en medio de esto está diciendo, yo soy la luz de Israel. O sea, podemos por un momento detenernos a pensar qué tanto ama el Señor a Israel como para vincular su propio nombre a su pueblo. O sea, yo el Señor tengo muchos nombres, pero quiero ser también reconocido como la luz de Israel. En medio de que Israel estaba tan mal, Él es la luz de Israel, tremendo. Dice, será un fuego, el santo será una llama, devorará con fuego los espinos y las zarzas, y en una sola noche quemará al enemigo por completo. Me encanta que acá habla de los espinos y las zarzas porque está hablando de que la santidad de Dios, la justicia de Dios, la ira santa del Señor es más poderosa que los pecados de Israel. Su santidad será un fuego más grande que el fuego de la maldad de Israel. Y dice, el Señor consumirá la gloria de Asiria, igual que un incendio como consume un bosque en tierra fértil o una plaga a los enfermos. De ese glorioso bosque solo sobrevivirán unos cuantos árboles, tan pocos que un niño podrá contarlos. El juicio de Dios sobre Asiria, tremendo, tremendo. Vamos con esta parte fundamental. El Señor viene diciendo, castigo a Israel, y es un castigo serio. Viene a Siria, roba, conquista, aplasta. Hay una parte que dice, los pisoteará como el polvo que pisan los zapatos, o sea, terrible. Pero ¿qué va a pasar cuando el Señor haya terminado sus propósitos con Asiria? Dice, en ese día, que yo sé que ya acá de los que lleven tiempo conmigo recordarán qué significa cuando la Biblia dice en ese día. El remanente que quedará en Israel, los sobrevivientes de la casa de Jacob, ya no seguirán confiando en aliados que buscan destruirlos. Hermoso.
se habrá cumplido el propósito del Señor con el castigo. ¿Cuál era el propósito del Señor con el castigo? Destruir todo ídolo. Tremendo, ¿eh? Tremendo, o sea, está increíble. En ese día el remanente que quedará en Israel, los sobrevivientes de la casa de Jacob, ya no confiarán en aliados que buscan destruirlos. En cambio, confiarán fielmente en el Señor, el Santo de Israel. ¿Vieron acá porque acá sí se ve que el propósito del Señor se cumple? ¿Cuál era el propósito del Señor? Que ellos dejaran de confiar en ídolos que los iban a destruir de manera perpetua. Y quiero decir esto muy claro, es preferible un castigo de Dios temporal para que luego nos muestre misericordia a que Dios no nos castigue nunca, pero entonces luego terminemos pereciendo eternamente. O sea, voy a decir algo un poquito atrevido, pero ¿cuántos acá quieren castigo, o sea, quieren castigo de Dios, o sea, en el buen sentido? ¿Cuántos prefieren ser castigados? Yo soy muy sincero, yo prefiero ser castigado con Dios ahora, que Él corrija mi conducta y que Él me ayude y dirija mis pasos cuando yo me estoy desviando. Prefiero mil veces eso a caer en manos. Hay un versículo muy lindo que yo estuve recordando mucho esta semana porque me equivoqué en unas cosas del trabajo y estaba sintiéndome muy atemorizado. Y hay un versículo en el que David dice algo que me parece tremendo. David dice, es mejor caer en manos de Dios que en manos de los hombres porque el Señor es misericordioso. Obviamente, voy a hacer también la salvedad. Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, o sea, no vamos a provocar la ira de Dios, por favor, que se entienda. Pero creo que lo que David quería hacer entender con esto es preferible el castigo de Dios, porque Dios es bueno. O sea, lo que quería evocar detrás de esto es, debemos abrazar con amor el castigo que el Señor nos dé, si ya somos maduros en entender que el castigo de Dios busca que nosotros tengamos arrepentimiento. Porque Dios es un padre, y quiero nuevamente reforzar eso. Si tú eres hijo de Dios y has nacido de nuevo, Dios es un padre. Entonces, tremendo. Dice, un remanente regresará, sí, el remanente de Jacob regresará al Dios poderoso. Aquí está el propósito, regresar al Señor. Tremendo. Pero miren la advertencia. Pero aunque los hijos de Israel sean tan numerosos como la orilla del mar, solo un remanente regresará. El Señor, con razón, ha decidido destruir a su pueblo. Voy a hacer referencia de pronto un poco a los últimos tiempos. Ustedes se acuerdan que yo les dije que me parecía muy tremendo que ahorita en Israel hay cerca de 8 millones de habitantes y según pues la interpretación que nosotros entendemos del Apocalipsis, van a quedar 144.000 que habrán ablandado sus corazones para escuchar al Señor. O sea, realmente ese remanente es un remanente. Qué tremendo que después de cada uno de los castigos y los llamados de atención y la disciplina del Señor, no todos escuchen. Y quiero de pronto acá sí ponerme un poquito más serio. Ustedes saben que todo lo hablo desde el amor de Dios, incluso esto. Es preciso que nosotros prestemos atención a la disciplina del Señor. Y creo que eso incluso también lo dice Hebreos en ese versículo. Presten atención a la disciplina del Padre. Miren, tenemos hermanos en la iglesia que Dios comienza a llamarles la atención de que no se desvíen. Y miren, créanme, cuando la Biblia dice que Dios es lento para la ira, creo que nosotros no nos imaginamos qué tan lento es en serio. Cuando lean Jeremías, ustedes se van a dar cuenta de que cerca más de 27, los 27 primeros capítulos son Dios tratando de decirles, me voy a enojar, arrepiéntanse. Me voy a enojar, arrepiéntanse. Oigan, se están portando peor. Me voy a enojar, arrepiéntanse y no les voy a hacer nada, los voy a restaurar. Pero si siguen, me voy a seguir enojando. Pueblo, estoy enojado, no hagan eso, por favor, corrijan. Una y otra y otra y otra y otra. Y llega el momento en el que el imperio babilónico invade Israel. ¿Y saben qué pasa? Cuando llega el pueblo babilónico a invadir Israel, el Señor dice, reciban este castigo, dejen que los babilonios, los babilonios, creo que se dice así, se los lleven.
Y si ustedes en eso, en solo eso, en dejar que los babilonios se los lleven, o babilónicos, si ustedes me hacen caso en solo eso, en medio del exilio que van a tener en Babilonia, yo voy a estar con ustedes y los voy a proteger. Y van a poder sentarse y van a poder tener familia. O sea, qué tremendo. Es increíble la forma en la que... Voy a decir esto que lo estuve pensando esta semana, chicos. ¿Alguna vez ustedes se han encontrado con alguna persona que dice una mentira tremenda? Que voy a decirle una vez, quien piense esto no se ha leído la Biblia, o sea, con cariño se lo digo, que piensan que el Dios del Antiguo Testamento es pura ira y horror y es súper malvado y que el Dios del Nuevo Testamento, Jesús, es todo pacifista y todo bonito y todo genial. No sé si alguna vez han escuchado como, o soy yo el único, como amigos o muchos círculos ateos se mueve esta idea. Quiero decirle algo a la persona que piense eso. No se ha leído la Biblia. O sea, no se ha leído la Biblia. Es imposible, y voy a ser muy sincero también con ustedes. A mí ese argumento me parecía muy lógico porque no me había leído la Biblia. Sí, o sea, me había leído solo los fragmentos en donde Dios manda juicio. Pero si nosotros leemos completo, o sea, a mí me bastó con leer Jeremías para yo decir, pero este pueblo, ¿qué rayos está haciendo y qué rayos con este Dios tan misericordioso que se demora tanto en castigarlos? O sea, una y otra vez, y arrepiéntase. Yo decía, o sea, de verdad. Todo el Antiguo Testamento está plagado de la paciencia de Dios, pero por todo lado. Es impresionante. El Señor en el Antiguo Testamento es sumamente paciente. Yo, sinceramente, recuerdo que antes de, digamos, tener esa comprensión, también voy a hacer la aclaración, ¿no? Si no se han leído la Biblia, no se sientan juzgados, por favor. Háganlo. O sea, más bien los invito a que lo hagan para que descubran lo mucho que el Señor los ama y lo mucho que el Señor es bueno. Sí, o sea, yo recuerdo que yo tenía un poco de temor porque yo decía, no, yo voy a leer el Antiguo Testamento y ahí Dios es súper duro y los castiga y me acordaba de algunos fragmentos y yo decía, esos fragmentos son duros. Empecé a leer todo el Antiguo Testamento y yo decía, pero ¿qué pasa? O sea, ¿cómo es posible que sea tan una y otra vez y los castiga, pero entonces les promete restauración y los está castigando, pero en medio del castigo los protege? Y yo decía, pero ¿qué es este Dios tan increíblemente misericordioso? Y de hecho, irónicamente, el libro que más tiene, pues, juicio y sangre, pues, es Apocalipsis, que también hago la aclaración. Los que acá hayamos estudiado Apocalipsis juntos, ustedes sabrán, Apocalipsis realmente es un libro hermoso, ¿sí? Los que no lo hayan leído, no se dejen llenar de falsedades. Es un libro hermoso, pero sí ven cómo el carácter de Dios permanece y de verdad cuando Él dice que Él es lento para la ira y grande en amor y misericordia, es desde el principio hasta el final. Solo un paréntesis porque me encanta que todo el estudio bíblico podamos redireccionar a que la Biblia nos muestre quién es Dios. Yo, lo que les digo, yo leo esto y el Señor me habla para situaciones en mi vida y capaz a ustedes también. Pero lo que más quiero que saquemos de estudiar la Biblia es que nos demos cuenta cómo es Dios. Y acá nos estamos dando cuenta. Nos estamos dando cuenta de que también igual cuando castiga, castiga, ¿eh? O sea, porque dice, de todos esos, hay un remanente que sí escucha. Y el resto que no escuchó, pues, pero ¿cuántas veces el Señor una y otra vez extiende su mano para brindar misericordia? Es mucho. Realmente hay que ser muy tercos para, para de verdad no ser objeto de la misericordia del Señor. Dice, así que esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Oh, mi pueblo de Sión, ay Israel. Me imagino al papá diciendo, ay Daniel, así cuando está como molesto, ¿eh? Y dice, no temas a los asirios cuando te opriman con vara. ¿Tú te imaginas un papá que está castigándote y te dice, no tengas miedo? Sí, te tengo que castigar, pero no temas. En medio de eso, igual te amo. Voy a seguir leyendo y ustedes se van a dar cuenta, ¿sí? No temas a los asirios cuando te opriman con vara. Ojo, Dios no quita la opresión de Asiria, pero en medio de la opresión de Asiria les dice, acá estoy.
con vara y con garrote como lo hicieron los egipcios hace mucho tiempo. Dentro de poco se acabará mi enojo contra ustedes. Ustedes no aman al Señor. Es como, te estoy castigando, me tienes muy estresado, pero ya se me va a pasar. Lo amo. Es hermoso. Dentro de poco se acabará mi enojo contra ustedes y después mi ira se levantará para destruirlos a ellos. Esto es tremendo. Esto es muy duro. ¿Puedo decirles algo un poquito serio? Ahorita las naciones y las personas que se vuelven en contra de Israel, justificadamente. Sí, no, no estoy hablando de que la nación de Israel ahorita sea una pera en dulce como decimos en Colombia, pero incluso aquellos que le hacen daño intencional, aún justificadamente, hey, acá el Señor dice, claro, yo estoy enojado con Israel, lo estoy castigando, incluso estoy utilizando estas naciones para castigarlo, pero que no se vayan a pasar de inteligentes porque cuando se acabe mi enojo contra mi pueblo, hay de aquellas naciones que levantaron su orgullo y su ira para atacarlo. Entonces dice, tremendo, el Señor de los ejércitos celestiales los azotará con su látigo, como hizo cuando Gedeón venció a los madianitas en la roca de Oreb, o cuando se levantó la vara del Señor para ahogar al ejército egipcio en el mar. Las referencias del Señor salvando a su pueblo, tremendo. Muy duro eso, ¿eh? Muy tremendo eso. Ahora, ya que no solamente, pues claro que hablamos de Israel, pero te hablo a ti también como hijo de Dios. O sea, tú puedes ver el amor y el celo que el Señor te tiene que dice como, mira, incluso si es una persona para hacerte daño porque necesito que tú reacciones, si esa persona se ensalza mucho en hacerte daño, me voy a enojar con esa persona porque es que tú eres mi hijo. Y nuevamente les repito, Dios a sus hijos los disciplina, a sus enemigos los acaba. Entonces, nosotros como hijos de Dios, el Señor nos puede disciplinar, pero no es lo mismo que pasa con sus enemigos. Entonces, dice, ese día el Señor acabará con la servidumbre de su pueblo y romperá el yugo de la esclavitud y se lo quitará de los hombros. Este pasaje es tremendo. Dice, miren, los asirios están ahora en Ahat, están atravesando Migrón y almacenando su equipo en Micmas. Están cruzando el paso de la montaña y acampando en Geba. El poblado de Ramá, perdón, queda paralizado de temor. Y toda la gente de Gibea, el pueblo de Saúl, corre para salvar su vida. Griten de terror, gente de Galim. Grítenle una advertencia a Laís. Oh, pobre Anatot. Allá va la gente de Madmena. Todos huyen. Los ciudadanos de Gebín tratan de esconderse. El enemigo se detiene no por el resto del día. Voy a hacer un pequeño, voy a hacerles un pequeño recorrido por lo que estamos leyendo acá, porque seguro están leyendo un montón de nombres que no entienden. Y pues acá no aparecen, ¿eh? Pero quiero hacerles como una referencia, no sé si también se refiere a la parte de Filistea, pero digamos que voy a comenzar con Asiria. Vamos a tomar a este, lo vamos a acercar a este convito y vamos a coger a este convito de acá y lo vamos a mover ahí, Dios mío. Perdón, antes voy a borrar a Acas. Bueno, vamos a borrar a este, pero ya saben quién es Acas, ¿no? Entonces, pues bueno. Entonces vamos a tomar a esto. Hagan de cuenta ustedes que este de acá es el ejército de Asiria, ¿no? Entonces ahí están todos los ejércitos. Por favor, perdónenme, incluso los muñequitos de palo no se me dan muy bien, pero ténganme paciencia. Entonces la descripción que está haciendo acá la Biblia es la siguiente. Dios está diciendo, miren que ahí vienen los asirios, ahí vienen, están pasando por acá, están entrando, están pasando, están pasando, están pasando, van conquistando, este pueblo empieza a sentir temor, acá se empieza a sentir temor, se empieza a sentir temor, corran, sienten temor, ahí viene, es el castigo de Dios, o sea, le está advirtiendo, básicamente les doy esto, o sea, no sé si ustedes están, o sea, me imagino que ustedes viven sus barrios, ¿no? Pero piensen que hay un ejército invasor y les empiezan a describir, es que yo estoy en Bogotá, entonces me queda más fácil con lo que está alrededor de Bogotá, pero piénsenlo, creo que me van a entender, no sé, quienes de pronto estén en sus lugares, como de que diga, bueno, el ejército asirio ya viene por el centro de Bogotá. Uy, ya está pasando por
no sé, La Caracas, que es una avenida que está hacia mi casa, y empieza a decir, no, ahora ya viene por la autopista norte, un poco más hacia acá, acercándose en las calles, y ahora ya viene por todo, por Masuren, uy, ya está muy cerca, no sé si me entienden, cada uno quizás pónganlo con sus, sus locaciones, pero es como Dios advirtiendo, Isaías advirtiendo, ahí viene, ya están pasando por acá, se escuchan los gritos, la cosa está fea, están corriendo, hay susto, cuidado, ahí vienen, van avanzando, ya van a llegar, hasta que llega un punto en el que dice, el enemigo se detiene en Nob por el resto del día, amenaza con el puño al hermoso monte de Sión, el monte de Jerusalén. Ustedes se preguntarán qué es Nob. Yo decidí investigar qué era Nob y se los tengo. Nob es lo que ahorita, de hecho, si quieren de pronto ver el recorrido de los asirios acá, está en estos versículos que yo les puse aquí, por si quieren verlo. Nob es lo que ahora es conocido como el monte Scopus. ¿Mm? La imagen que ustedes están viendo en pantalla es una foto tomada desde Nob, es decir, el monte Scopus, a Jerusalén. Entonces, pónganse en la perspectiva del rey de Asiria. El rey de Asiria dijo, ya los tengo acá. Ya. Desde ahí se ve la cupuladora. Bueno, en esa época no había la cupuladora, pero es como, ya, están en el área metropolitana. Ya están ahí, están ahí. Es más, como es un monte, adivinen quién puede ver clarito que todo el ejército asirio está ahí. Los habitantes de Jerusalén. Entonces es como realmente una advertencia diciendo, estamos viendo cara a cara a la muerte. O sea, estamos en el punto más álgido, más complicado. Ya, primero, el rey de Asiria tiene una vista de toda la ciudad y segundo, toda la ciudad mira hacia arriba al monte y dice, llegaron. La situación está terrible. Llegamos al punto cúspide. Desde así, así de cerca se veía. Aquí seguramente todo el pueblo de Jerusalén viendo, llegaron los asirios. Se acabó. Pues miren, pero miren. ¿Alguno me quiere leer el versículo 33? Pero miren, el Señor de los ejércitos celestiales, con gran fuerza cortará al poderoso árbol de Asiria, echará abajo a los soberbios, ese árbol altanero será talado. Miren, o sea, Dios es un jugador de fútbol espectacular que le encanta meter gol en el minuto 92. Quienes sepan de fútbol me entenderán. Pero ay, o sea, creo que ya están entendiendo, ¿no? Cómo el Señor permite que lleguemos a las situaciones más límites para decir, en el punto de mayor límite, decir, no, un momento, acá estoy yo y yo te salvo. Pero era necesario llegar a este punto para que te dieras cuenta de que me necesitas y te dieras cuenta de cómo te libro de tus enemigos. Yo no sé, y esto era lo que sentía en mi corazón cuando estudiaba esto. No sé quiénes de acá sienten que de pronto Satanás, de pronto la opresión del enemigo, deudas, temas de salud, quebrantos en la familia, se sienten como si Asiria pisara, no, como que ustedes ven arriba y ya ven todas las colinas y dicen, ya estamos rodeados. Pues en el punto más álgido, cuando nuestro corazón es plenamente quebrantado y nosotros reconocemos, Señor, si de aquí no me sacas tú, no me saca nadie, en ese momento, versículo 33, el Señor de los ejércitos celestiales con gran fuerza cortará el poderoso árbol de Asiria y echará abajo a los soberbios, y ese árbol altanero será talado. De hecho, quiere que les dé una estadística que estuve mirando que me pareció tremenda acerca de cómo el Señor hizo eso.
Vamos a ir a Segunda de Reyes 19:36, que es donde está esa referencia. Porque me encanta cómo Dios le encanta dejar en claro que fue él. Dice, esa noche, de hecho, desde Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo, un grupo de sobrevivientes desde el monte de Sión. Oh, o sea, por favor, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos hará que esto suceda. Oh, ¿no les encanta que en el momento en el que nosotros más parecemos que quebrantamos al Señor, o sea, como la ley del Señor y estamos lejos, el Señor dice, pero mi pacto con Él es más poderoso? El ferviente compromiso. Cuando yo les dije a ustedes que torcer la misericordia de Dios, o sí, hacer agotar la misericordia de Dios es difícil, es porque es difícil. En medio de lo terrible que estaba viendo y haciendo Israel y Judá, pasa lo siguiente. El ferviente compromiso del Señor hace que se diga, esto dice el Señor acerca del rey de Asiria. Sus ejércitos no entrarán en Jerusalén y ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. El rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice el Señor. Por mi propia honra. Voy a hacerles la pregunta, disculpen. ¿Fue porque Jerusalén hizo algo para merecer esta misericordia del Señor? No, ¿Acaso Israel hizo algo? Dice, por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defender esta ciudad y la protegeré. Siento que quiero llorar, porque sabemos que David era simplemente una sombra profética de el nombre que ahora a nosotros nos salva en medio de nuestros errores. Y actualmente si quisiera leer esto es como si dijera, estoy a punto de, o sea, estoy a punto de destruirte por tu terquedad, por tu desobediencia, por tu corazón duro, puede ser, pero el Señor dice, pero por mi propia honra y por amor a mi Hijo Jesucristo, te voy a defender y te voy a proteger, no por nada que nosotros hagamos. Toda la misericordia de Dios que experimentemos es por Cristo y por causa de Cristo. Aún en medio de que nosotros en algún momento hayamos sido desobedientes, Él dice, por amor a mi hijo, ya que envía a mi hijo por amor a ti, me voy a levantar. Aunque sea en el último momento, me voy a levantar para defenderte. Y de hecho quiero ser muy claro con esto porque la misma Biblia lo dice. Creo que a ustedes yo les dije que cuando la Biblia habla del ángel del Señor, cuando dice el mensajero del Señor, cuando por ejemplo dice que luchó Jacob con el ángel del Señor, o cuando habla de que Gedeón se encontró con el ángel del Señor, o cuando Daniel se encuentra con este hombre que es el mensajero del Señor, el ángel del Señor, cuyos ojos son como llamas de fuego, pies como bronce bruñido. Ustedes saben de quién nos están hablando. Dice, esa noche el ángel del Señor, el mensajero del Señor, no, tremendo, fue al campamento asirio. ¿Dónde estaba el campamento asirio? Aquí, a nada de entrar a Jerusalén, a las puertas. Esa noche, la noche que llegaron y antes de que entraran, llega el ángel del Señor, fue al campamento asirio y mató a 185.000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Así como el Señor dijo, no van a tocar a mi nación, no van a tocar a mi ciudad. Jerusalén no va a ser tocada, no. Aún en el punto más complicado, esa misma noche me levanto, hago huir al rey de Asiria de regreso. Y todos esos soldados que estaban acá, puedo de pronto compartirles que yo siento que esto es como
una pequeña sombra profética de cuando David dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Sí, cuando David dice como Señor, o sea, pueden estar mis angustiadores alrededor, que nosotros sabemos que es una sombra profética de los demonios. De hecho, esos ejércitos que aquí se describen son una sombra profética de los demonios. De hecho, el rey de Asiria es una sombra profética de Satanás y del anticristo. Ustedes de pronto ya se habrán dado cuenta, el que se levanta con la soberbia y bueno, demás. Son una sombra profética, como el Señor dice, o bueno, más bien, ¿cómo nosotros podemos decir como David, uf, Señor, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores? O sea, ahí están todos aquellos que me quieren angustiar, todos los demonios que me quieren oprimir, todos aquellos enemigos que me quieren hacer caer. Y aún delante de todos esos veo tu misericordia y tú preparas una mesa delante de mí para comer contigo y que todos puedan ver la misericordia que tú me tienes. Es impresionante el amor de Dios, o sea, es impresionante. Segunda de Crónicas 32:21 también lo dice. Ustedes saben que Crónicas y Reyes están combinados, están como conectados. Dice, así es como el Señor, de hecho está acá un poquito arriba, dice, entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron en oración al Dios del cielo. Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. ¿Y qué pasó? El Señor envió a su ángel, bueno, ahí dice a un ángel que destruyó al ejército asirio junto con todos los comandantes y oficiales. Sennacherib se vio obligado a regresar a su propia tierra avergonzado y cuando entró al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí mismo a espada. Uy, qué detalle tan tremendo. Así es como el Señor libró a Ezequías y al pueblo de Jerusalén del rey Sennacherib de Asiria y de todos los demás que lo amenazaban. Entonces hubo paz por todo el país. A partir de entonces el rey Ezequías fue muy respetado entre las naciones vecinas y llegaron a Jerusalén muchos obsequios para el Señor junto con valiosos regalos para el rey Ezequías. Tremendo, muy tremendo, muy tremendo. Vamos a volver a Isaías 10. Dice, cortará con un hacha los árboles de los bosques y el Líbano caerá ante el poderoso. La parte del Líbano, lo que ahorita es Líbano, es lo que antes era el imperio asirio. Y con esto terminamos el capítulo 10. Brutal. No sé si a ustedes les habló o les llenó el corazón tanto como a mí, pero la verdad, incluso yo no sé por qué, yo pensaba que iba a hablar un poco más acerca de no temer a los hombres, sino al Señor. Pero, uff, ahorita que lo estaba como leyendo con todos ustedes, como que caía en cuenta de, realmente esto habla mucho de cómo es el celo del Señor, cómo es la misericordia del Señor. Tremendo. Cómo Él ama a sus hijos, y cómo ama a su pueblo. Bueno, chicos, no sé si quieren alguno comentar algo respecto del estudio bíblico. Su soberanía también, sí. Estaban bien cerca, dice Mari. Así es. Dani creo que comentó lo de que ella tenía esa idea con lo del Antiguo Testamento. Dani, no te preocupes, yo vengo de ahí, no hay lío. O sea, es más bien un motivante para que te leas la Biblia y descubras la misericordia de Dios en todo tiempo. Sandrita, creo que dijiste eso cuando mencioné lo del versículo de cuando David dijo mejor caer en manos de Dios que de los hombres. Así que chévere, chévere que estemos ahí conectados. Dice, eso es algo muy importante. En medio del desierto no lo reconocemos, pero es así, gloria a Dios. Así es, Gaby. En medio del desierto el Señor está. Listo. Bueno. Proverbios 21 del 1 al 2 dice Adri, en las manos del Señor el corazón del rey son como un río, siguen el curso que el Señor ha trazado. Qué versículo tan brutal. Y creo que en ese sentido, de verdad, es muy importante que nosotros respetemos a nuestras autoridades. No estoy diciendo que, mejor dicho, le levantemos pleitesía, pero la Biblia sí es muy clara en que nosotros debemos orar y respetar a nuestras autoridades, eh, presidentes, policía, demás. Un llamado a que lo hagan, aunque sé que el Espíritu Santo los inquietará a que lo hagan. Eh, y listo, no sé si alguno tiene otro comentario por ahí que se me haya pasado, Liz, y grabé la reunión, gracias a Dios. Entonces, yo creo que vamos a orar y ya de pronto lo sigo leyendo o escuchando. Bueno, Señor, Padre amado, te damos gracias, Señor,
por tu bondad, Señor. Gracias por ser bueno. Gracias porque tú eres rey por encima de todas las cosas. Tú gobiernas sobre todas las situaciones, Señor. Tú permites incluso, Señor, aquellas cosas que de pronto quebrantan nuestro corazón, Señor, para que volvamos a ti. Ese es tu anhelo. Señor, queremos en la medida de lo posible, ¿no? Y sé que es posible, Señor, en nuestro nuevo pacto, porque, ay, Señor, a diferencia del pueblo de Israel que solo tenía esas leyes escritas externamente, Señor, tú escribes tu ley en nuestro corazón a través de tu espíritu. Y como dice David y como dice también en Filipenses, Señor, tú nos das el querer como el hacer, tú nos das el anhelo de obedecerte. Señor, ya no es como antes, no queremos entender a punta de castigo, queremos, Señor, seguir cultivando un corazón que anhela obedecerte. Reconocemos que es lo que tu espíritu quiere poner en nosotros, un corazón que anhela obedecerte, Señor, que anhela seguirte. Yo te pido, Señor, que en este momento cada hermano que me escucha pueda, Señor, ser como un recipiente dispuesto para recibir esa semilla tuya, Señor, que es tu espíritu, es un corazón, es el espíritu orando en un corazón que está dispuesto a anhelar y amar las cosas que tú amas y aborrecer aquello que aborreces, Señor. Te doy gracias por cada persona que está acá. Te pido que incrementes eso en nosotros, el anhelo de obedecerte, Señor, y aún también el aborrecimiento por la maldad, el aborrecimiento por el pecado, Señor. Queremos tu corazón en nuestro pecho. Te damos gracias, Señor, y hoy te reconocemos como Rey. Tú gobiernas sobre todo y en medio de todo tú eres bueno. Líbranos del orgullo, Señor. Líbranos de desviarnos de ti, Señor. Queremos temerte y aborrecer e incluso, Señor, sentir pavor de estar lejos de tu presencia. Gracias, Señor, por este espacio. Gracias por cada persona, porque a través de la escritura te conocemos más. Eres muy bello, eres muy lindo, eres muy paciente, muy amoroso, Señor. Eres un Dios hermoso. Gracias, Señor. Aún te pedimos, ayúdanos a entender con claridad aquello que quieres que sea transformado en nosotros, para permitir que tu espíritu obre en esas áreas y rendir nuestra voluntad a la tuya. Te amamos, Señor, te amamos y gracias por amarnos y queremos amarte más entendiendo que tú nos amas y eres bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, hasta aquí llega la grabación. Dios bendiga a aquellos que ven grabación.